el amistoso más bizarro que jugó la selección brasileña durante aquel Mundial 82, lo disputó en la primera fase, cuando estaba en Sevilla. La policía local de Sevilla, lo que hacía era, cuando los brasileños salían del hotel e iban a su centro, al lugar donde entrenaban, que era Mairena del Alcor, los llevaban en comitiva, ¿no? Los escoltaban, ¿no? Exacto, los escoltaban. Y bueno, pues hicieron cierta amistad, iban hablando ahí con los jugadores. No me fastidies que juegan contra la policía local. No te fastidio, no, eso ocurrió. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? Volvemos otra vez con la guía del fútbol remoto, una semana más. Tenemos muchísimo contenido, Jordi Domínguez. Yo estoy un poco agobiado de la cantidad de fútbol remoto que nos estamos encontrando últimamente. Prometemos no mencionar a la selección de San Marino, porque en el momento en el que San Marino ya deja de ser remota y empieza a aparecer en todos los titulares de prensa, pues lógicamente deja de ser contenido del Atlas, volverá a ser contenido del Atlas, pero vamos a hablar de mucho fútbol remoto. Jordi, ¿qué tienes preparado? ¿Qué tal, Aitor? Yo prometo que hoy tampoco vamos a hablar de Irlanda, que es un tema recurrente, Raro pero esto. hoy no toca, hoy no toca. Vamos a hablar de muchas selecciones, equipos, lugares, pero como dices, hay mucha tela, así que vamos a empezar. Sí, mira, yo lo primero que quería hacer es agradecer a toda la buena gente que ha querido participar y dejarnos un poco su opinión con respecto a esa batalla que no fue tal de escudos bizarros, ¿no? Me gusta mucho que haya mucha participación, Jordi, también que sea participación de buen rollo, ¿no? De indicar otros escudos que lógicamente no habíamos considerado o contemplado, pues porque no podemos llegar a todo y porque a lo mejor a vosotros os ha parecido más raro alguno de los escudos que a nosotros no nos lo ha parecido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a alguien que nos comentaba que era la primera vez que consideraba o que le llamaba la atención que alguien considerase como un escudo bizarro el escudo de Huracán, pero claro, nos escribía desde Argentina, supongo que estaba totalmente acostumbrado, ¿no?, a ver ese globo. Por ejemplo, también en iVoox, Tocornales dice que en Asia hay mucho bizarrismo y que hay un escudo y un club con directamente ya el naming que bien merecerían estar penados por decreto ley, el Barito Putera. Pues muy bien, efectivamente, el Barito Putera es un club que siempre nos ha llamado la atención, Jordi. José Antonio Troya, un fiel del Atlas, dice: el escudo del Colo-Colo me lo bebía yo con cola hace 20 años. Resacas malísimas, muy mítico. Y Tocornales habla de orgásmico ese inicio con el sexy poxit. Por cierto, entiendo que el hombre con pantalones bombachos que controla la heráldica escocesa, al ver el escudo del Kilmarnock, dijo: "Can't touch this". Bueno, pues Cristian Bonamarí también, hay muchos escudos raretes, me gustan. Desde luego, creo que ha sido uno de los capítulos que ya imaginábamos que podía funcionar, pero que efectivamente ha funcionado. Sí, sí, desde luego, Aitor. Y como bien dices, al final se quedan fuera muchos porque hemos hecho una selección a veces de los bizarros, pero sobre lo que comentabas de Huracán, no tiene por qué ser bizarro. Era la curiosidad del por qué hay un globo aerostático en ese escudo y cuál es la historia que hay detrás. Y ahí estaba un poco el motivo por el que, en este caso, yo elegí Huracán, que además es un club súper conocido, un club histórico en Argentina, pero bueno, me pareció curioso destacarlo entre los 5 escudos que elegí, unos por unas cosas, otros por otras, pero en cualquier caso, seguro que podríamos hacer una segunda edición, tercera, cuarta o quinta, Sí. de esta batalla de escudos o de este ranking, porque realmente da para mucho. Mira, fíjate, me gusta siempre mencionar por su nickname o por su nombre a quienes tienen la gentileza de comentar. Es @RodrigoSeo, que dice: soy argentino y nunca había pensado que el escudo de Huracán fuera bizarro. Cuestión de costumbre, supongo. Me encanta Brazalete, enhorabuena. Pues lo que te decía, Jordi, buen rollo, participar, aportar. Lógicamente, ya te digo, habrá muchas cosas que se nos escaparán y que vosotros sabéis más que incluso que Jordi o que yo mismo. Por ejemplo, Andreu Chumastiger dice: el Morecambe con una gamba en su escudo está actualmente en League 2 y el Cobresal, que su escudo está hecho por un niño de 10 años en una tarde de Pain, actualmente en primera chilena. Son dos que a mí me encantan. Deberíais hablar, decía Analytic Táctico Fútbol, deberíamos hablar del Real Forte Querceta y de su escudo, que es el mismo que el del Real Madrid, y del Gibaborgo, que tiene uno prácticamente al del Atlético. Un poco recogiendo estos escudos inspirados en conjuntos de la Liga Española. Y luego Iker Fernández Pujadas, en 1988, que también nos apuntaba al escudo del Wycombe Wanderers en League One en Inglaterra, con un cisne ahorcado en su escudo,
y el del Norwich City con un canario. Por ejemplo, esta es una tipología de posible capítulo en el futuro. Escudos con animales, ¿no? Porque los hay de muchos tipos. De hecho, había alguien que nos hablaba del Persebaya de Indonesia, y el Persebaya de Indonesia es muy mítico porque junta a un tigre y a un tiburón. O sea que... No, un tigre y un tiburón no, creo que es un tiburón y un cocodrilo. O sea que es muy difícil encontrar un escudo que junte en un mismo logo a esos dos animales, pero seguramente la zoología heráldica del fútbol merece un capítulo por sí mismo, Jordi. Eso no lo ha encontrado ni Richard Attenborough en sus documentales. O sea, poder Tal cual. juntar esos dos animales. Otro tema que se me ocurre que podría dar lugar a un capítulo es el de los clubes gemelos. Sobre lo que comentabas de escudos que son calcados, a veces es porque en un país distinto hay un club exactamente con el mismo nombre que el que lo inspiró en su día. Por ejemplo, se me ocurre Everton de Viña del Mar y el Everton de Liverpool. Hay River Plates por todos lados. Bueno, es otra opción. Hay un Liverpool en Uruguay, si no me equivoco, también. Es decir, que También, hay como correcto. muchas réplicas, ¿no? El Barcelona de Guayaquil, del que ya hemos hablado. El Real Salt Lake City, que también está de alguna manera inspirado en el Real Madrid. Sí, sí, estoy seguro de que irán saliendo muchos. Como también puede dar para mucho otro tema que también nos habéis propuesto y que Jordi hoy quiere recoger, que es el de amistosos bizarros entre clubes y selecciones. Insisto, esto es algo que ha ido apareciendo en vuestros comentarios con cierta recurrencia, y tú, Jordi, quieres aprovechar este capítulo número 20 del Atlas para abrir ese melón. Sí, porque te pones a bucear y encuentras auténticas maravillas, ¿eh? O sea, de todo lo que he encontrado he traído un poco la canela en rama, ¿vale? A ver. Resumir lo más granado de los amistosos entre selecciones y clubes, y debo hablar aquí del Valencia Club de Fútbol, porque creo que es el equipo que más veces se ha enfrentado, por lo menos en España, a selecciones. Mira, hace unas semanas se enfrentó a México en Puebla, el día de la Hispanidad, a México de Javier Aguirre. Pero es que antes se había enfrentado a Polonia, a Honduras, a Argentina en 2 ocasiones, a la Unión Soviética e incluso a Brasil. Es que juntas todos esos partidos y te da para un mundialito en el caso del Valencia. El primer amistoso que jugó el conjunto Che frente a una selección fue en el año 1975, cuando se desplazaron a Łódź, a esa ciudad del centro de Polonia, para jugar contra la selección centroeuropea, que venía de ser tercera en el Mundial de Alemania. La verdad es que era muy buen equipo aquella Polonia y le endosó un 3-0 inapelable al Valencia, que 6 años después, en el 81, quedaba un año para que se disputase el Mundial de España 82, y había muchas selecciones que estuvieron de gira por España haciendo una serie de amistosos. Y aprovechó el Valencia en agosto de aquel año para enfrentarse prácticamente en 3 semanas a Argentina, a Honduras y a Hungría. Frente a Honduras 3-0, victoria para el Valencia, que fue el único partido que ganó, porque luego frente a Argentina se llena Mestalla, viene Maradona, que además hace un jugadón espectacular para que marque Ramón Díaz el 0-1, con el que se impone la selección albiceleste en un Mestalla que está lleno a rebosar, porque además en Está ese Kempes. partido regresa Kempes, que había salido del Valencia. Estaba en el Hércules, ¿no? No, estaba en River, Estaba volvió en a River. Argentina, pero River no pudo satisfacer los 300 millones de traspaso que en su día se comprometió a pagarle al Valencia. Creo que llegó a pagar la mitad, y Kempes luego volvería al Valencia porque, al no poder pues efectuarse el pago completo del traspaso, reclamó su vuelta al Valencia, y Kempes acabó volviendo. Bueno, contra Argentina pierden 0-1, y luego 5 días después se enfrentan a Hungría, que viene a participar en el Trofeo Naranja, que es el trofeo de pretemporada del Valencia. Gana Hungría por 2-3, se adjudica el torneo, en el que también estaba Millonarios de Bogotá, y ya sería en el año 90 cuando el Valencia vuelve a enfrentarse a una selección. Otra vez Argentina, en Mestalla, partido de preparación previo al Mundial de Italia 90. O sea, quedaban apenas 3 semanas para que la selección de Bilardo se estrenara en aquel Mundial. Esto ahora nos parece ciencia ficción, pero en el año 90 ocurrían estas cosas, que Argentina, justo antes de arrancar Claro. su participación en un mundial, dijese, pues mira, me voy a enfrentar a un club profesional y de primera división, en este caso, como el Valencia, pero ocurría. Y el más llamativo de todos me parece el duelo frente a la Bursa-Aitor, porque se produce en el Trofeo Naranja del 91, pero la selección de la Unión Soviética, que estaba
a pocos meses de desintegrarse, en plena perestroika con Gorbachev y tal. Mientras está en Valencia, concentrada para disputar ese trofeo naranja, se produce un golpe de Se Estado entera del golpe de Estado en Moscú. Y claro, hay ahí 3 días de auténtica incertidumbre de qué va a pasar. Los mejores jugadores de la Unión Soviética aquí en Valencia para disputar el trofeo naranja, finalmente queda en nada aquel golpe de Estado. Se disputa el trofeo naranja, empata la Unión Soviética frente al Valencia, el Valencia luego le gana al Sao Paulo y se proclama campeón de ese torneo. Y el último, antes de ese duelo frente a México con el que arrancaba, se produjo en el 95. El Valencia estaba entrenado por Carlos Alberto Parreira y gracias a esas conexiones con la CBF y al dinero de Paco Roig, que también paga una morterada para poder traer al Valencia a Mestalla, se enfrentan a una selección de Brasil que venía de ser el año anterior campeona del mundo en Estados Unidos. 94 es el Valencia de Zubizarreta, Giner, Mendieta, Maciño, que no juega con Brasil, juega con el Valencia aquel partido. Y lo curioso de este caso es que el Valencia se refuerza con Claudio Caniggia y con Diego Latorre. Caniggia en ese momento estaba en el Benfica, había salido de una sanción por un positivo y el Valencia pretendía su fichaje. Y aprovechando este amistoso, lo hacen jugar con el Valencia para ver si al final logran incorporarle. Con Diego Latorre, que estaba en el Tenerife, 3/4 de lo mismo, pero bueno, juegan ese amistoso y luego no acaban fichando por el Valencia. He leído que Paco Roig pagó 80 kilos por traer a Brasil a ese encuentro. Serían 80 kilos, quiero decir, de pesetas. De pesetas, sí, sí. Eso sería aproximadamente medio millón de euros. Y que con lo que ingresó de taquilla no le salió en verde el Excel. O sea que no fue mucha gente a ver a Brasil. Fueron pero no llenaron. Y entonces creo que estaba muy ajustado el tema y al final pues no salió a cuenta. Bueno, Caniggia, supongo que a Caniggia ya le había visto el público de Mestalla precisamente en ese amistoso previo a Italia 90, porque Caniggia era una de las grandes estrellas de aquel combinado de Bilardo. Dejamos de momento a este Valencia como campeón del mundo oficioso en el ámbito de los partidos amistosos entre clubes y selecciones, Jordi, y supongo que luego tienes algún otro detalle, ¿no? Sí, otro detalle también relacionado con el Mundial 82, pero este es mucho más freak. Vale, pues bueno, dejamos ahí el gancho, dejamos el cebo. ¿Te parece ahora que peguemos un repaso rápido, por ejemplo, a lo que ha dejado esta última ventana de selecciones? Que ya te digo, ya te adelanto que no nos vamos a fijar en San Marino, por lo que te decía al principio de este capítulo de este Atlas, y es que San Marino está en boca de todos. Simplemente hay un detalle que me parece que es increíble, que es que ha sacado en el mes de noviembre la selección de San Marino más puntos que el Manchester City, y eso ya acaba de explicar totalmente por qué está tan en boga, porque hay ese hype en torno a la selección de San Marino. Por lo tanto, vamos a huir del hype y vamos a buscar algunas otras selecciones, algunos otros combinados que también nos han llamado la atención, ya no solamente en esta ventana de selecciones, sino incluso previamente. Porque, bueno, a veces, oye, acertamos, miramos, nos fijamos en cosas que nos llaman la atención y luego efectivamente tienen un cierto recorrido. Por ejemplo, lo de Bahrein e Indonesia. Recordarás, Jordi, que te comenté que había surgido ahí una especie de rivalidad un poco extraña, desde luego no motivada por la cercanía geográfica ni por cuestiones políticas, sino simplemente por una competitividad malentendida a la hora de tratar de clasificar a sus selecciones en este próximo Mundial de 2026. Había habido ese partido Bahrein-Indonesia en el que parece que el árbitro alargó la hora hasta que Bahrein fue capaz de empatarlo y resulta que Indonesia protestó. Hay que decir que esta última ventana de selecciones se le ha dado muy mal a Bahrein y muy bien a Indonesia. Ahora mismo Indonesia está por encima de Bahrein, aunque están empatadas a 6 puntos junto con Arabia Saudí y con China. Los 4 combinados están empatados a 6 puntos por detrás de Japón, que está dominando el grupo con mano de hierro, y de Australia, que tiene 7 puntos, es decir, solamente uno más que nuestros amigos de Indonesia y de Bahrein. E insisto que la ventana se le ha dado fatal a Bahrein porque perdió con China y luego empató en el alargue. Los Socceroos le empatan en Bahrein. Yo no sé qué pasa en Bahrein, pero este partido volvió a durar también más de 100 minutos y en este caso se le dio mal al combinado del Golfo Pérsico, al combinado de Bahrein, porque como te digo iba ganando 2-1 y al final acabó empatando 2-2. Por su parte Indonesia palmó contra Japón, que entraba dentro de todas las quinielas, pero luego, es verdad, ha conseguido derrotar a Arabia Saudí ya con Hervé Renard en el banquillo, otro de los que hemos ido mencionando también, Jordi, en previas entregas de este Atlas. En la Conmebol me voy a fijar, o simplemente por actualizar, el detalle de que Paraguay le rascó
la primera no victoria a Bolivia en el Alto. Iba ganando 2-1 y en el 91 empatan los paraguayos a 2, con lo cual mucho mérito para Paraguay, que ha visitado el Alto y no se ha ido de vacío. Colombia, que suma 2 derrotas, se desinfla un poquito, cayó contra Paraguay, perdón, cayó contra Uruguay en el 103 y luego contra Ecuador. Y lo de Venezuela, oye, que sigue creyendo, porque le rascó un empatito a Brasil y está octava clasificada. Sabes que se clasifican 6 directas, la séptima entraría en un playoff interconfederación, así que Venezuela puede seguir pensando en que quizá a lo mejor en 2026 deje de ser la única selección de América del Sur que no ha jugado un mundial. En la CONCACAF no ha habido partidos de previa de mundial, de calificación de mundial, sino de calificación para la Copa Oro, que es este torneo, una especie de euro de la zona caribeña, centro y norteamericana. Y ahí la noticia, Jordi, es que las dos selecciones de la isla de la Española, es decir, Haití y República Dominicana, se han clasificado para jugar la misma Copa de Oro. De hecho, hay una trampa y es que República Dominicana no se había clasificado nunca, jamás. Así que va a debutar en esa Copa Oro, que me llama mucho la atención, Jordi, también el hecho de que se va a disputar exactamente en los mismos días y semanas en las que se va a jugar la FIFA Club World Cup, es decir, la Copa del Mundo esta que se ha inventado Infantino. Se va a jugar también en Estados Unidos y se van a repartir los estadios. Los partidos de la Copa del Mundo de Clubes se van a jugar en la costa este y los partidos de la Gold Cup se van a jugar en la costa oeste. Con esto entienden que ya es suficiente como para que se puedan celebrar 2 torneos, uno de clubes y otro de selecciones, a la vez en el mismo país. Bueno, pues perfecto. Ya te digo que para mí lo más llamativo es que va a estar esa República Dominicana debutando en la Copa Oro. Están ya clasificados también, además de Haití, con la que te digo que comparte no solamente Copa Oro, sino que comparten islas, una isla que está dividida por la mitad. También están clasificados El Salvador, Curazao. Ojo, Curazao. Hablando de bebidas, también esto entraba fino hace unos cuantos años. Estados Unidos como coorganizadora junto con Canadá, que también es coorganizadora porque habrá partidos en Vancouver, Panamá y México. Y a ellos se van a sumar pues diferentes selecciones, hasta 8 más, que tienen que jugar, que tienen que disputar unos playoffs. Por ejemplo, pues está Belice, está San Vicente y las Granadinas, está Bermuda, está Guyana, está Surinam o está Guadalupe. Todas ellas, te estoy mencionando las más extrañas, quizá las más exóticas. Todas ellas han jugado como mínimo en alguna ocasión esta Copa Oro. O sea que de debutante solamente estarán nuestros amigos de República Dominicana. Además, Aitor, República Dominicana, que viene de jugar los Juegos Olímpicos, quiero decir que correcto, andan bien, están evolucionando en su fútbol y no sé si sigue por ahí Ibai Gómez, que estaba de seleccionador, por lo menos de la Olímpica. Estaba en la Olímpica, no es el seleccionador en la absoluta, tienen a un argentino. Pero sí, efectivamente parece que está creciendo el fútbol también en ese país. Yo diría, Jordi, aquí hablo así muy de memoria, que es un país muy de juego pelota, ¿no? De béisbol, pero que quizá a lo mejor, como está sucediendo también pues con Cuba o con la propia Venezuela, da la sensación de que el fútbol, ¿no? Poco a poco también está recuperando terreno en naciones en las que tradicionalmente, o al menos en el siglo XX, parece que dominaba el béisbol por influjo estadounidense. En África no ha habido tampoco partidos de clasificación para el Mundial, ha habido partidos de clasificación para la Copa África, que se va a celebrar en Marruecos, ¿vale? En 2025. Y tengo que decirte que nuestros amigos de Sudán, que ya sabes que tienen a los 2 equipos principales compitiendo en la Liga de Mauritania, es decir, a 5.000 kilómetros, tanto Al Hilal como Al Merrikh, que son el Barça y el Madrid de Sudán, están jugando la Liga de Mauritania, pues han clasificado para esa Copa África. Necesitaban un punto y lo consiguieron en estos 2 últimos partidos, así que se van a meter en esa Copa de África y también se meten Comoros, que es este país tan pequeño, los celicantos, ¿no? Nuestro apodo favorito en el fútbol africano, y fíjate que hay unos cuantos, pero los celicantos, que solamente habían debutado en 2021, es decir, solamente han disputado una Copa África, pues van a volver también a estar en esta Copa África. Y con respecto a Sudán, vamos a estar muy atentos porque Sudán ahora mismo es líder en su grupo de clasificación para el Mundial, es decir, que a lo mejor se meten en la Copa África, pero vamos a ver si no se meten también en el Mundial, un Mundial que lógicamente Sudán no ha disputado nunca. Tienen ahora en la próxima ventana, en marzo, un duelo muy duro contra Senegal, que es segunda en su grupo y previsiblemente era la teórica clara favorita del grupo, pero ahora mismo Senegal está 2 puntos por detrás de Sudán, y después de enfrentarse con Senegal, los sudaneses recibirán a sus vecinos del sur. Habrá un Sudán contra Sur Sudán,
en ese derbi que ya hemos comentado, porque ya se había vivido el partido inverso, ¿no? en una de las jornadas previas de este grupo de clasificación. En África hay 9 grupos, Jordi, y los campeones, los líderes, los que acaben arriba, van directos al Mundial. Y por último, en Oceanía, que ya se ha disputado la fase, dijéramos, intermedia, con 2 grupos. Los 2 primeros de cada grupo de 4 se meten en unas semifinales y son Nueva Caledonia y Fiji por un lado y Nueva Zelanda y Tahití por el otro. Pocas sorpresas, vamos a ver qué es lo que acaba saliendo, porque las semifinales eran Nueva Caledonia contra Tahití y Nueva Zelanda contra Fiji. Parece que a lo mejor podemos estar hablando de un Nueva Caledonia-Nueva Zelanda en la final. Lo de Nueva Zelanda, poca duda, pero lo de Nueva Caledonia, ya sabes, Jordi, que a mí me llama especialmente la atención porque es un país que ahora mismo, o un territorio, por no utilizar términos geopolíticos que no son exactos, un territorio que está en una situación bastante conflictiva. Está viviendo una violencia abierta, llevan más de 14 muertos ahora mismo entre las Fuerzas Armadas y policiales de Francia y las fuerzas independentistas en Caledonia, que están reclamando cambios en la ley electoral en esa todavía colonia o territorio de ultramar francés en la otra punta del mundo. De hecho, Nueva Caledonia, por ejemplo, se retiró del último torneo oceánico y, bueno, es verdad que a pesar de ello, su selección sí que ha competido esta clasificación para el Mundial y de momento con buenos resultados porque se ha metido, como te digo, en esa Final Four que vamos a ver qué acaba deparando, porque en esta Copa del Mundo va a haber una plaza segura para esa zona oceánica, pero puede haber también una segunda plaza a través del playoff interconfederacional. Con lo cual, vamos a estar muy atentos. Yo creo que este es un poco un repaso rápido a lo que ha sucedido en esta última ventana de selecciones y el reto era no hablar de San Marino porque, lógicamente, todos sabemos lo que ha sucedido con San Marino. Ya es mainstream. Ya es mainstream, ya no es Atlas. No, Sí. es que en el momento en el que entras en el Marca o en el AS y ves informaciones de San Marino, pues lógicamente ya es menos Atlas. Volvemos otra vez al tema de clubes contra selecciones, va. Sí, porque obviamente mucha gente se acordará del partido del centenario del Barça que fue frente a la selección de Brasil, digamos que fue el acto más multitudinario de aquel centenario del Fútbol Club Barcelona, pero el Barça no fue ni mucho menos el primer equipo catalán que se enfrentó a la selección de Brasil. Y nos tenemos que retrotraer de nuevo al Mundial de Naranjito, al Mundial de España 82, porque Brasil, que juega la primera fase en Sevilla, luego volveremos ahí, la segunda la disputa en Barcelona, con aquel inolvidable duelo frente a Italia en Sarriá. Entonces ellos entrenaban en la Nova Creu Alta y buscaban sparrings para hacer partidos de entrenamiento durante las sesiones. Y el primer sparring al que se enfrentaron en la Nova Creu Alta fue el Canovelles, un equipo ¡Ostras! que en aquel momento jugaba en tercera división, una localidad que está a unos 30 kilómetros de Barcelona y pues que le llega esta opción de jugar frente a la Brasil de Sócrates y compañía y bueno, pues van a la Nova Creu Alta un día de junio del 82 y caen 8-1 frente a la selección de Brasil en un partido que era un poco singular porque ni siquiera eran 2 partes de 45 minutos. Como te digo, Brasil lo usaba como una forma de entrenamiento y había partidos que a lo mejor en la primera parte se disputaban 60 o 70 minutos, luego entraba toda una nómina de jugadores distinta y se jugaban otros 60 o 70, pero ahí está el Canovelles que en el 82 se enfrentó a Brasil. Yo creo que el partido más importante de la historia de este modestísimo club catalán, más allá de que fuera un amistoso y un poco rarete por los tiempos y obviamente por las condiciones, porque Brasil decía, bien, jugamos el partido contra vosotros, pero prohibidos los tacos de aluminio, tacos de goma y también cuidadín a la hora de meter la pierna. Poca ¿no? broma, poca broma, ¿eh? Claro, que nos revientes a Sócrates o a Zico antes de afrontar Correcto. la segunda fase del Mundial. Bueno, el Canovelles juega contra Brasil, pero es que unos días después el que juega contra Brasil es el Centre d'Esports L'Hospitalet, otro conjunto también muy modesto, que ha llegado a estar en Segunda B, incluso peleando por ascender a Segunda División, que durante años fue también filial del Real Club Deportivo Español.
y que, bueno, pues después del Canovelles, pues se enfrentan los Sócrates, Zico, Falcao, Toñiño Cerezo y compañía en la Nova Creu Alta, y el Hospitalet cae por 9-0. Aquí ya los brasileños fueron un poquito más en serio porque el nivel del Hospitalet era un poquito más alto que el del Canovelles, más allá de que creo que estaban en la misma categoría, pero aquel año había ascendido a Segunda B, el Hospitalet, pero Aitor, ni Canovelles ni Hospitalet. El amistoso más bizarro que jugó la selección brasileña durante aquel Mundial 82 lo disputó en la primera fase, cuando estaba en Sevilla. La policía local de Sevilla, bueno, pues lo que hacía era, cuando los brasileños salían del hotel e iban a su centro, al lugar donde entrenaban, pues que era Mairena del Alcor, pues los llevaban en comitiva, ¿no? Los escoltaban, ¿no? Exacto, los escoltaban. Y bueno, pues hicieron cierta amistad, iban hablando ahí con los jugadores. No me No, fastidies que juegan contra la policía local. no te fastidio, no, eso ocurrió. Van entablando conversación y tal, porque no era la bunkerización de ahora, o sea, Actual, era claro. mucho más accesible todo. Entonces, los policías tenían un equipo de fútbol que de hecho jugaba en un campeonato anual en el que se reunían varios equipos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y dijeron, a ver, nosotros tenemos un nivel que no está mal, ¿eh? Yo creo que si fuéramos un equipo federado, pues estaríamos ahí en tercera, incluso igual peleando por segunda B. Y dijeron, pues oye, pues perfecto, pues veniros y jugamos un partido. Total que así fue. La comisaría de la Avenida de la Palmera, de la Policía Local de Sevilla, el equipo de esa comisaría se enfrentó en el 82 a la selección brasileña. Es verdad que tenían algunos policías que habían sido en su día canteranos del Real Betis y del Sevilla. Quiero decir que era un equipo que tenía cierto nivel. Y bueno, perdieron 22-0 porque al final Brasil Hostia. era Brasil. El partido duró el doble de lo habitual, 180 minutos. Pero ojo, es que lo retransmitió la cadena Globo en Brasil. O sea, imagínate a los policías locales de Sevilla apareciendo allí en la televisión brasileña enfrentándose a la canariña. Y bueno, al final, por lo que he leído en un reportaje que publicó en su día el Confidencial, Antonio Álvarez, que fue uno de los policías que jugó aquel partido, contó que en los últimos 20 minutos el seleccionador de Brasil les dejó jugar con 15 contra 11 ¡Ostras! para ponerse un poquito más difícil a su selección, pero ni aún así consiguieron marcar. Y otra curiosidad es que el portero de Brasil jugaba con ellos, porque al final lo que querían era que cuando dispararan a portería pues hubiera un Claro, portero claro. de más nivel, ¿no? Entonces el portero brasileño jugaba con el equipo de la policía y el portero de la comisaría jugaba con la selección brasileña, que te imagínate qué puntazo mirar para adelante y ver todo aquello, ¿no? No, no, y ser comisario o inspector de policía local y de repente por un día ser internacional con Brasil. Sí, 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 claro. Tremendo esto, ¿eh? Sí, sí. ¡Guau! Mítico, mítico. Habría que hablar con la cadena Globo para ver cuánto nos pueden cobrar por los derechos de ese partido de 180 minutos. ¡Wow! Pues, a ver, claro, no sé si entraría rigurosamente como partido club selección, pero desde luego como pachanga histórica entra de lleno. Muy mítico. Pues casi tan mítico, Jordi, casi déjame decirte como lo que hemos vivido en Piacenza esta semana. En un episodio que yo claramente titularía como No hay paciencia en Piacenza, porque hemos vivido un cambio de entrenador triple en muy pocas horas. Es una historia surrealista que sucede en este club de Serie D, que hace 20 años pasó por Serie A y que hace una década estuvo en Serie B, es decir, en segunda, pero que ahora, como te digo, está en la cuarta categoría del fútbol italiano. Es una ciudad al norte de Emilia-Romagna, de unos 100 y pico mil habitantes, es decir, una zona con pasta y no solamente de la que se come, cerca de Milán ya, y denominada además en Italia la primogénita porque fue la primera ciudad en votar su anexión al reino de Cerdeña, es decir, en querer formar parte de Italia en 1848. Y además el club tiene una peculiaridad, y es que ganó ese trofeo tan bizarro que fue la Copa Anglo-Italiana. Un trofeo que probablemente a lo mejor daría también para hacer un especial del Atlas, ¿eh? En copas y títulos y trofeos bizarros, ahí la Copa Anglo-Italiana que se celebraba a mediados de los 70, finales, durante toda la década de los 80 y hasta mediados de los 90, entre equipos ingleses e italianos. No se sabe muy bien por qué, pero ahí estuvo esa Copa Anglo-Italiana que, como te digo, es uno de los pocos títulos que tiene el Piacenza en sus vitrinas, junto con un título también de Serie B. Total, que esta temporada en cuarta división empiezan mal. Supuestamente, por lo que intuyo, es un equipo un poquito agrandado, un poquito que considera que está en una categoría más baja de la que le corresponde, con lo cual
todos son malas caras cuando la cosa no empieza a funcionar como todo el mundo imagina. Y tras ese inicio negativo de temporada, se cargan al entrenador, a Stefano Rossini, por un tal Carmine Parlato. Carmine Parlato, tiene nombre, en fin, de película y ahí lo dejamos. Carmine Parlato, que había tenido una experiencia previa relativamente exitosa en Serie D. Bueno, pues Parlato empeora el arranque de Rossini y entonces ya están ahí justo por encima de los puestos de play-out, porque hay puestos de play-out para bajar a quinta categoría, y Parlato es despedido tras caer 1-0 en San Marino contra el San Marino Calcio, que es ese equipo del que ya te he hablado también en otras ediciones del Atlas, el único equipo profesional, vamos a llamarlo así, del fútbol en San Marino, porque la liga en San Marino es amateur. Bueno, pues el San Marino Calcio, que está integrado en la pirámide competitiva de Italia, está en cuarta categoría, va el Piacenza, palma 1-0, el San Marino además está abajo en la clasificación, pues aún así el Piacenza palma y se cargan a Parlato. No hay nada más que hablar con Parlato, no hablamos más, y lo reemplazan por Simone Bentivoglio. ¿Y qué sucede? Esto todo en una misma jornada de lunes. El lunes pasado se cargan a Parlato, ponen a Bentivoglio, cambian también al director deportivo, todo en unas horas, y de repente se dan cuenta de que la han liado parda porque se empiezan a juntar los aficionados del club, sobre todo la grada ultra o más pasional, ¿no?, de Piacenza, a reclamar o a afear la decisión de ir a buscar a Simone Bentivoglio. ¿Por qué? Porque Bentivoglio había estado implicado en un escándalo de amaño de partidos en 2011, en el que también estuvieron implicados jugadores del propio Piacenza, y aceptó una sanción de 18 meses en aquel momento sin poder entrenar, con lo cual de alguna manera admitía que había participado de esos amaños, ¿no? Entonces los aficionados, en un alarde un poco de dignidad, ¿no?, reclamaron que la directiva no fuese a buscar a este tal Simone Bentivoglio, que por cierto, mientras tanto ya había entrenado aquel lunes, ya había dirigido la sesión de entrenamiento. Con lo cual, cuando acaba la sesión de entrenamiento le dicen: oye, Simone, ¿sabes qué? Que nos lo hemos pensado mejor y te rescindimos el contrato. Y va y vuelven a buscar a Rossini, que es el primer entrenador de la temporada. Con lo cual, ese lunes se desayunó Parlato como entrenador, comió Bentivoglio, al que por cierto le colgaron una pancarta de "Ve non ti voglio", o sea, no te quiero, Bentivoglio, y cenó como entrenador del Piacenza Rossini. 3 entrenadores en un día. Sinceramente, yo esto no lo recuerdo. Creo que es bastante... Si hay algún país en el mundo en el que podría suceder, desde luego Italia estaría entre nuestros candidatos. Y no te sorprenderá saber que este fin de semana, Jordi, el Piacenza jugaba en casa, jugaba contra el Imolese y ha palmado 1-3. Te voy a leer simplemente una crónica de nuestros queridos compañeros de Sport Piacenza, que como sabes es una de mis webs de referencia. Correcto. La crónica comienza así: el equipo de Rossini se cae literalmente a cachos, la defensa destrozada, el centro del campo sin calidad y el ataque en el dormitorio. Me gusta mucho esto de el ataque en el dormitorio. Un gol en 500 minutos, sin triunfos desde el 13 de octubre y con unos jugadores que parecen esperar el mercado de invierno para huir. Me parece que es una tremenda crónica de lo que ha sucedido esta semana en Piacenza, que como te digo es una ciudad en la que no hacen alarde de la paciencia. No, desde luego. Me ha recordado un poquito, sin ser todo el mismo día, a lo que ocurrió hace algunos años con el Palermo, que creo que llegó a tener 7 u 8 entrenadores en una misma temporada. También allí andaban justitos de paciencia. Con la mano calentita, sí, a la hora de apretar el botón de eject, ¿no?, del banquillo. ¿Hacemos la última ronda, el último refresh de partidos entre selecciones y clubes? Venga, pues os voy a llevar a todos ahora una década atrás, al año 2014, porque en diciembre de aquel año Barack Obama y Raúl Castro anunciaron un plan para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que llevaban rotas desde hacía muchísimo tiempo, vamos, desde el triunfo de la revolución castrista a finales de los años 50. Y unos meses después de aquello, en junio de 2015, pues para de alguna manera demostrar pues que esas relaciones estaban volviendo a ser fluidas, se organiza un partido amistoso entre la selección de Cuba y el New York Cosmos, que en aquel momento estaba liderado por un tal Raúl González Blanco. La expedición del Cosmos llega a La Habana para medirse a la selección de Cuba en ese amistoso. Incluso va Pelé, que se retiró en su día como futbolista en el Cosmos en el año 77, porque él iba a hacer el saque de honor de ese partido, pero cae una tremenda tromba de agua y finalmente Pelé, que ya debía andar delicadito de salud, deciden que vea el partido desde la grada, pero que no baje al césped bajo una lluvia torrencial a hacer el
el saque de honor. El partido se disputa en el Estadio Pedro Marrero, que tiene capacidad para casi 30.000 espectadores, y hay 3/4 de entrada, o sea, más de 20.000 aficionados van a ver ese partido. Además, un público muy entregado. Se playean los himnos de Estados Unidos y de Cuba. No hay ningún tipo de abucheo al himno de Estados Unidos. De hecho, los jugadores del Cosmos acaban vitoreados después del partido, que ganan, por cierto, por 4-1. Y bueno, ese partido, de hecho, a nivel político tiene muchísima trascendencia la presencia del Cosmos en La Habana. Aunque debo decir que el Cosmos en el que jugó Raúl no es exactamente el Cosmos en el que jugó Pelé o en el que también jugó, por ejemplo, Franz Beckenbauer. Ese Cosmos se fundó en el año 70, pero desapareció en el año 1985, 15 años después. Y ya fue en 2010 cuando, de alguna manera, se quiso rescatar el espíritu de aquel equipo fundando un nuevo New York Cosmos, que es en el que acabó jugando Raúl González, o en el que también ha jugado, por ejemplo, un buen amigo nuestro como es Javi Márquez. Es otro Cosmos, aunque lo que intentaba era volver a ser lo que fue aquel Cosmos de las estrellas, pero ya en un momento en el que el New York City Football Club, dependiente del Citigroup, y el New York Red Bulls, dependiente de la empresa de bebida energética, se comían todo el mercado futbolístico de la ciudad de Nueva York. De hecho, ahora mismo el Cosmos está en la National Independent Soccer Association, que sería una especie de tercera división de Estados Unidos. Va muy poco público a ver sus partidos. Ha ido encadenando una serie de malas gestiones, incluso llegando a impagos con la plantilla, y es un club ahora mismo muy intrascendente en lo que es el panorama futbolístico de Estados Unidos y en particular también de la ciudad que nunca duerme. Sí, sí, es verdad, lo tenía bastante olvidado, aquel amistoso con Raúl en Cuba. Raúl, ¿sabes si marca en ese partido, en el Pedro Marrero? Creo que no. No marca. Pues hubiera sido también un bonito apunte, ¿no?, en la historia de Raúl, el haber conseguido ese gol en un país que, como decíamos antes, poco a poco está subiendo la popularidad del fútbol, desde luego con esa visita del Cosmos y también con su propia selección, una selección que tiene enormes problemas para competir, y a pesar de lo cual creo que hay un público que está emergiendo, ¿no? Una pasión que está emergiendo por el fútbol, ya no solamente por la selección de Cuba, sino también por los equipos de Europa que se van colando en las emisiones de la televisión cubana. Pues, Jordi, yo, si a ti te parece, creo que ha llegado el momento de hablar de una de las competiciones más atlas que nos podemos tirar a la cara tú y yo, y de rebote a todos los amigos y amigas de este podcast, que es la Copa de Francia. Porque está en su inicio de la edición número 108, con participación de aproximadamente 7.000 clubes. Es una de las copas, uno de los torneos más inclusivos del mundo, y porque además, desde el punto de vista geográfico, y tú sabes que a mí me gusta mucho, bueno, compartimos esta pasión, ¿no?, por la geografía un poco extrema, incluye esta Copa de Francia equipos no solamente de Europa, obviamente, sino también de Sudamérica, de Norte y Centroamérica, de África y de Oceanía. Es decir, es una copa nacional en la que participan conjuntos de todos los continentes del mundo, salvo Asia y la Antártida. Dicho así, es bastante heavy. Pero esto es lo que sucede cada año en esta Copa de Francia, que, como te digo, está echando a andar en esta temporada ya en una fase federal. A partir de la séptima ronda se considera fase federal o nacional. Lo previo, pues, es considerado por parte de la Federación Francesa de Fútbol como torneos regionales. Y, como te digo, más allá de los clubes de la metrópolis, pues también participan clubes de los diferentes territorios de ultramar de Francia, que concretamente son 11. Reunión es el más poblado. Reunión es una isla que está cerca de Madagascar, en el Océano Índico, pegado a África. Pues es el territorio de ultramar francés más poblado, casi 1 millón de habitantes. Después vendría Guadalupe, en Caribe, con 300 y pico mil habitantes. Martinica, también en Caribe, con otros 300 y pico mil. Y luego ya vendrían Mayotte, cerca de Madagascar, Guyana Francesa, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, de la que ya hemos hablado, San Martín, Wallis y Fortuna, San Barthélemy y Saint-Pierre y Miquelon. Total, 11 territorios. De estos 11 no participa Nueva Caledonia por el mismo motivo que te he mencionado antes, por los problemas que está teniendo a nivel de conflicto político en esa colectividad de ultramar, pero sí participan clubes de Tahití, Saint-Pierre y Miquelon, Martinica, Reunión, Mayotte, Guyana y Guadalupe, ¿vale? Estos son los territorios que sí que participan, es decir, los que no participan son San Martín, Wallis y Fortuna y San Barthélemy, que son muy pequeños, aunque es verdad que el más pequeño de todos, o por ser más purista hablando, el menos poblado de todos, que es Saint-Pierre y Miquelon, sí que ha mandado un equipo, Saint-Pierre y Miquelon, que es una isla, o son un archipiélago de 8 islas, mejor dicho, delante de la costa de Canadá. Imagínate, o sea, delante de la costa de Canadá hay 8 islas muy pequeñas en las que viven 6.000 personas que son franceses.
y que son ciudadanos a todos los efectos de la Unión Europea, que tienen un equipo, bueno, tienen varios de hecho, pero el equipo campeón del campeonato en Saint-Pierre y Miquelon, que es el Saint-Pierrois, pues se ha clasificado para jugar la tercera ronda de esta Copa Francesa, es decir, una ronda muy, muy preliminar. Saint-Pierre y Miquelon, que es esta isla o este archipiélago de islas que tiene una bandera muy chula porque está compuesta por las banderas de Bretaña, de Normandía y la Icurriña de Euskadi, por la presencia de pescadores de bacalao vascos en la Edad Media y desde la Edad Media hasta prácticamente hace muy poco. Ese territorio, te digo, es el territorio de ultramar menos poblado de Francia, también ha mandado equipo. Pero ahora estamos en la séptima ronda y en esta séptima ronda entraban los representantes de Tahití y de Mayotte, ¿vale? Que es Mayotte también es una isla cerca de Madagascar. Tahití, ya lo sabes, en la Polinesia. Bueno, pues el representante de Tahití, el AS Dragón, y el representante de Mayotte, los Diablos Negros. Empezamos ya fuertes, con los nombres fuertes. Y cada vez que entran equipos de ultramar, siempre hay una ley de rotación bianual en la que la mitad entran jugando como local y la otra mitad juegan en la metrópoli. En este caso, al Dragón le tocó actuar como local, jugó en Papete, es decir, a 17.500 kilómetros de Francia, contra el Abranches de Normandía. ¿Cómo lo hacen esto? Pues todos los equipos de la metrópolis, de todos los equipos, se presentan unos cuantos candidatos o se abren, se postulan para poder hacer el viaje a alguna de los territorios de ultramar. Y no sé exactamente esto a cambio de qué condiciones ventajosas por parte de la federación, supongo que unas ayudas económicas del Copetín, pero en todo caso, en esta séptima ronda había 22 equipos que se habían presentado candidatos o voluntarios a poder viajar a alguno de estos territorios de ultramar, que en este caso el que le correspondió fue Tahití, Polinesia Francesa, este AS Dragón en Papete. El AS Dragón había jugado ya 7 veces esta primera ronda en la que pueden participar. Las 7 veces habían acabado eliminados. De hecho, una de esas 7 veces que habían acabado eliminados había sido contra el propio Abranches, que le había ganado 0-9. Pues esta vez se ponen 2-0 a favor del Dragón, empata el Abranches a 2 y en los penaltis acaba ganando el equipo polinesio, que se clasifica por primera vez en su historia para una siguiente ronda, en este caso la octava ronda de esta Copa de Francia. Por su parte, los Diablos Negros de Mayotte hicieron el viaje inverso. Si te decía que se tienen que alternar, pues claro, uno de los equipos de ultramar recibe, pero el otro viaja. Le tocó al equipo de Mayotte hacer 8.000 kilómetros desde el sur de África, territorio casi índico, hasta el norte de París para, también en penaltis, pasar a la octava ronda. Y ahí, en esa octava ronda, tanto el representante de Tahití, es decir, el Dragón, como el de Mayotte, es decir, los Diablos Negros, se juntan con representantes de Guyana, de Reunión y de Guadalupe y Martinica, es decir, las otras 4 grandes excolonias o 4 grandes territorios de ultramar que faltaban por sumarse, ¿no? Que se suman ya en octava ronda. Entonces, tenemos 6 partidos de equipos muy exóticos en una Copa Nacional en Europa. Y los enfrentamientos son los que te voy a decir. Empezando, por ejemplo, por los Diablos Negros de Mayotte, que ya han jugado ese primer partido de octava ronda en Corte, en Córcega. Es decir, un equipo corso contra un equipo de Mayotte. Ganaron los corsos 3-0. Después tenemos pendientes el Saint-Denis de Reunión contra el Bertú, que está en la zona del Loira. El Saint-Denis de Reunión, ya te he dicho que es una isla de Madagascar, juega en el estadio de Saint-Denis, que no es el Stade de France. Según la Wikipedia, está delante de un Carrefour. Esto me ha gustado mucho. Es un detalle que me parecía importante. Y también me parece importante decirte que Saint-Denis, en el criollo local, en la lengua criolla local, no se llama Saint-Denis, sino que se llama Sin-DNI. O sea, escrito sin DNI. Hay un cartel muy chulo en la entrada del pueblo o de la ciudad, porque son 150.000 habitantes, que es sin DNI. Es como le llaman a Saint-Denis en la lengua criolla local de Reunión. Pues este partido es uno de los partidos que se va a vivir en Reunión, es decir, fuera de la metrópoli francesa. También fuera de la metrópoli francesa, pero todavía sin estadio decidido, el Águilas de Oro de Maná, en Guyana, contra el Thionville Lusitanos, un equipo de Lorena, cerca de Luxemburgo, que va a tener que viajar a Guyana, es decir, la zona norte de América del Sur, casi tocando con el Caribe, ¿vale? Ya te he dicho, el Corte de Córcega ha eliminado a los Diablos Negros de Mayotte y luego nos quedarían los partidos en Francia, que van a tener que viajar, van a tener que visitar tanto el AS Dragón de Tahití para jugar contra el Dipscabourg de Normandía, de Nacional 3, es decir, quinta división, el Saint Joseph de Martinica, que va a viajar a La Roche, cerca del Loira, también en el Atlántico, y por último el equipo representante de Guadalupe, que va a viajar a Alsacia, es decir, el Stil Mutzig, a 30 kilómetros de la frontera con Alemania, albergará
o recibirá al Jeunesse Evolución de Guadalupe. Esto es octava ronda, Jordi. Después de la octava ronda ya entramos en 32avos de final, en la que participan definitivamente los equipos de primera división, de Ligue 1. Si te lo preguntas, que supongo que sí, ¿cuál es el tope de los DOM-TOM, de los departamentos y territorios de ultramar? La ronda más alta en la que ha estado un equipo no metropolitano francés, o como mínimo participante de la Copa Francesa, en la historia ha sido en 3 ocasiones en 16avos de final, es decir, 2 rondas más de las que se va a disputar ahora a finales de noviembre y principios de diciembre. La primera vez que sucedió fue en el 88-89, cuando el Nantes tuvo que viajar a Guyana, ganó 0-3 en Guyana y luego le metió 8-0 en el partido de vuelta. Y esto fue, como te digo, en el 88. En el 2019 el Epinal de Nacional 2, es decir, de cuarta categoría, tuvo que medirse con un equipo de La Reunión, con el Saint-Pierrois, aunque en aquella ocasión fue a partido único. Y un año más tarde, en 2020, el Angers, de primera división, recibió al Club Franciscan de Martinica. Así que en los últimos años ha pasado ya 2 veces que equipos no metropolitanos se hayan metido en 16avos de final. Vamos a ver si sucede también esta temporada, que ya te digo, tenemos hasta 6 equipos en esta octava ronda, que serían 64avos de final, si es que se puede utilizar esa expresión. Como compartimos pasiones y pedradas, Aitor, yo este tema también lo tengo bien trabajado. Lo tengo bien trabajado y precisamente lo mencionabas hace un momento, el primer equipo que llegó a esos 16avos fue el Les Gildas de Kourou, el equipo de la Guayana Francesa, y a mí me flipa que aquel Nantes, en el que jugaban Desailly, Didier Deschamps o Jorge Burruchaga, que venía de marcar un gol en el Azteca para darle a Argentina un mundial apenas 2 años antes. 2 o 3 años antes, tuviera que ir a jugar allí para pelear el pase a octavos de la Copa Francesa. Y luego, claro, hay vídeos en YouTube buenísimos, si alguien quiere dedicarle 10 minutos a buscarlos, del viaje de Les Gildas hasta Nantes para enfrentarse en el partido de vuelta en el estadio de La Bouillère al Nantes. Y imágenes de aquel partido al que fue muy poca gente, creo que 4.000 aficionados fueron a ver el encuentro, les cayó una buena tunda aquel 8-0, pero claro, es una experiencia inolvidable para todos aquellos jugadores. Alguno había que había llegado a jugar profesionalmente en Francia, luego había regresado a la Guayana, a su tierra natal, y estaba jugando en ese equipo, pero la mayoría de ellos eran jugadores que estaban por pasar el rato en ese equipo, o sea que poder jugar en un estadio de máxima categoría como el del Nantes tuvo que ser algo muy grande para ellos. Total, yo la verdad que no sé qué sensación, o sea, qué reflexión me deja esto de la participación de equipos de prácticamente todo el mundo. O sea, por un lado, desde el punto de vista geográfico y como tú dices, de la experiencia de los propios jugadores, ¿no? Y del exotismo de ver esos nombres y esos territorios representados, me parece súper fascinante, me parece increíble. Por otro lado, no me deja de parecer también un poco uno de los últimos vestigios de esa grandeur mal gestionada por parte de los franceses y de considerar que todavía tenemos un imperio y que todos somos franceses a ojos de la Copa de Francia, porque luego, lógicamente, a muchos otros criterios de reparto económico y de ventajas, etcétera, etcétera, no creo que sean todos igual de franceses, ¿no? Pero bueno, sí, me deja esa un poco reflexión ambivalente. Y luego otro detalle que te quería comentar, que también me he dado cuenta mientras preparaba un poco este apunte, Jordi, es que además de equipos de esos diferentes territorios de ultramar, ya te he dicho, en Oceanía, en África, en las 2 Américas, tanto norte y centro como también del sur, también había un equipo portugués, aunque en este caso solamente de nombre. Es que estaba jugando el Fútbol Club Oporto, pero el Fútbol Club Oporto de Amiens ha jugado la 7ª ronda de clasificación, ha caído eliminado por penaltis, pero es el típico equipo, supongo que como el Thionville Lusitanos, que ya simplemente por el nombre te está diciendo que hay una comunidad portuguesa importante, ¿no? Pues en Amiens intuyo que también debió de haber una emigración desde nuestro país vecino, sobre todo de gente del norte o como mínimo de aficionados del Oporto, porque hasta el escudo es idéntico, es el mismo escudo el del Oporto y el nombre completo es Fútbol Club Porto Portugués Amiens, o sea, Fútbol Club Oporto de los portugueses de Amiens, y este equipo que podría haberse medido con el Amiens, que hace pocos años estaba en primera división. No lo ha querido así el bombo, no lo van a poder hacer tampoco porque el Amiens continúa en esta 8ª ronda y el Fútbol Club Porto de Amiens ha caído eliminado. Así que otro detalle más que nos deja esta Copa de Francia que efectivamente yo creo que es uno de los torneos más atlas que nos podemos tirar a la cara, Jordi. Sí, desde luego. A mí me apasiona. Debe ser difícil de gestionar, también te digo, porque al final que entren tal cantidad
de equipos, las primeras rondas son una locura. O sea, ya, De hecho, vamos, o de sea, hecho, para Jordi, gestionarlo y para seguirlo. total, de hecho, déjame decirte que fíjate, en la página web de la Federación Francesa no están actualizados todos los resultados y todos los partidos de esta última ronda. Y he tenido que ir a buscar en otras webs diferentes, incluso de webs deportivas, dijéramos, de cada uno de los territorios, para poder cerciorarme exactamente de cómo fueron los resultados, porque es lo que dices tú, al final participan 7.000 clubes de 4 continentes diferentes. Es muy difícil, supongo, de gestionar y de alguna manera coordinar todos los viajes. Y luego también, para mí, la gran duda que te comentaba antes de cómo funciona el proceso este de postularse para viajar a un territorio de ultramar. Tú imagínate un equipo de quinta categoría en Francia, de Nacional 3 o de Nacional 2, de cuarta, el equivalente un poco pues a segunda o tercera federación en España, que se postulan para ir, pues eso, a prácticamente las antípodas, a 17.000, 18.000 kilómetros. Pues me gustaría saber, ¿no?, cómo funciona ese proceso de postularse, cuáles son los incentivos que te ofrece la Federación Francesa, que intuyo que serán económicos, y bueno, te ordenan un poco por ranking y en función del ranking pues te van saliendo, ¿no?, los slots. Si tú estás el primero o el segundo, pues probablemente te va a tocar sí o sí viajar a alguno de esos territorios tan exóticos que participan también de esta Coupe de France. Pues vamos a hacer una cosa, Aitor. De cara a la semana que viene, vamos a preguntar cómo funciona exactamente ese proceso y lo Mola. podemos contar porque al final yo creo que si no les financian el 100% del viaje, tiene que estar cerca. Hombre. Estamos hablando de equipos muy modestos que no se pueden permitir mandar a una expedición de 25 personas a un viaje que mínimo te saldrá por 2.000 pavos cada individuo. Yo entiendo, Jordi, que no es que te financien el 100, te financiarán más. Sí. Que te darán algún tipo de incentivo, porque si no, no se puede, o sea, no se presentaría nadie directamente, porque además tiene que alterar un poco todo, ¿no? Al final estamos hablando de categorías en las que los equipos y los jugadores son semiprofesionales, entonces ahí hay una afectación importante a todos los niveles, ¿no? Para planificación deportiva, planificación personal o profesional de los futbolistas, a todos los niveles, entonces tiene que haber algo que compense y que ya te digo que la propia Federación Francesa tiene que hacer un esfuerzo grande de querer mantener este modelo, este formato tan inclusivo desde el punto de vista geográfico, ¿no? De meter equipos tan dispares y tan distantes. Así que guay, me apunto estos deberes, Jordi. Yo creo que hasta aquí podemos completar y podemos vanagloriarnos de un capítulo muy, muy chulo de este Atlas número 20. Y que la semana que viene nos volvemos a oír y escuchar. Ya sabéis, todos y todas, que podéis participar, que nos encanta leeros, tanto en la ventana de comentarios de iVoox, de Spotify, como también del propio YouTube. Y que la semana que viene volvemos, entre otras cosas, con la explicación de cómo funciona ese presentarse candidato, siendo tú un equipo de tercera, o de cuarta, o de quinta categoría en Francia, a esa Coupe de France que tanto nos gusta. Jordi, lo investigaremos y lo contaremos. Perfecto, Héctor. Y yo te traeré una historia de Klagenfurt, porque voy a estar esta semana en Austria por motivos laborales, y te voy a contar algo muy curioso que ocurrió en ese estadio donde se va a jugar el Sturm Graz Girona de esta quinta jornada de Champions. Tremendo. Lo esperamos exactamente igual, con las mismas ganas con las que vamos a ver cómo conseguimos, que aquí te has tirado un triple, vamos a ver cómo conseguimos la explicación de cómo se postula uno a viajar, ¿no?, en la Copa de Francia. Pero bueno, tráete esta historia de Klagenfurt, tráete también alguna cervecita, que yo creo que no estará mal. Y cuídate mucho, Jordi, nos vemos y nos oímos la semana que viene, ¿vale? Perfecto, un abrazo a todos. Cuidaros, chicos. Adiós. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.